Bueno, señores, nuevamente aquí en Futuro en un Clic, donde queremos tocar los temas de enfocarnos en lo que sería el futuro de la República Dominicana. Y nos queremos enfocar en el 2040. Y para esto tenemos una invitada tan especial, es decir, la primera joven mujer candidata presidencial que tiene una visión muy clara. Fue la primera que presentó una propuesta de gobierno lo más completo en las elecciones pasadas. Pero también queremos ver esa visión que ella tiene de cómo queremos desarrollar la República Dominicana, y eso ya lo vamos a ver en todos los capítulos que vamos a tener en este programa. Virginia, queremos darte las gracias por tener aquí junto con nosotros. Y esta joven, señores, de verdad, no porque nos conocemos hace un tiempo, tiene unos objetivos muy bien enfocados y su propuesta definitivamente fue muy completa, y queremos poder aprovechar que ella se exprese todas las ideas que ella considere y las nuevas también, y cómo podemos innovar para que en la República Dominicana tengamos un futuro más promisorio y ver este futuro en un solo clic, en un momento. Virginia, encantado de tenerte aquí nuevamente. Un placer, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los dominicanos que nos ven y nos escuchan, y la verdad que también felicitarte, Pavel, porque ese tema de enfocarnos en tener un debate sobre la República Dominicana que queremos ser y que podemos ser de aquí a unas décadas, pues me parece fundamental. Muchas gracias. Bueno, Virginia, vamos a entrar de lleno. Queremos ver tu visión de qué te gustaría ver y cómo podemos lograr esa visión que tú tienes de la República Dominicana ya para el 2040. Como tú bien dijiste, nosotros durante mi candidatura a la presidencia de la República Dominicana en 2024 por el Partido Opción Democrática, pues fuimos el primer partido que depositamos ante la Junta y que hicimos público en nuestras redes y página web un programa de gobierno que describía precisamente esa República Dominicana que soñamos y por la que trabajamos cada día en Opción Democrática. Y ese programa decía al inicio, que en la introducción que redactamos, que hay un sueño colectivo que guía todo el legado de luchas que hemos vivido en la República Dominicana, de luchas por justicia, de lucha por democracia. Esas luchas han estado guiadas por un sueño, y es el sueño de un país donde podamos vivir bien, donde podamos tener seguridad, donde podamos tener prosperidad garantizada para nuestras familias, para nosotros, y sobre todo donde no tengamos que irnos para lograr ese bienestar, esa prosperidad, esa seguridad, sino que podamos desarrollarla aquí. Es parte de la tragedia que ha vivido nuestra nación, el tener que irse allende, tener que irse fuera de nuestra tierra para lograr ese sueño, y nuestra apuesta en Opción Democrática es que podamos construir esa república donde podamos lograrlo. Y lograrlo pasa por toda una transformación. Hemos tenido desde nuestra perspectiva gobiernos que nunca han asumido una construcción de esa República Dominicana mejor, sino que su prioridad ha sido mantener los privilegios de las élites económicas, de las élites políticas, dígase de ellos mismos, y también los intereses internacionales que están aquí en la República Dominicana. Sin embargo, también hay una constante en cada gobierno dominicano, en cada periodo histórico, de un pueblo que lucha por lograr conquistas, derechos. Y hay ejemplos de cosas que se han logrado, pero todavía falta mucho. Y por eso en ese programa de gobierno nosotros lo dividíamos en 4 grandes áreas. Primero, la construcción de la democracia que sigue pendiente, un Estado que funcione bien, cuya prioridad sea garantizar derechos a través de servicios públicos de calidad, pero que lo haga además con la participación de la ciudadanía en cada una de esas áreas, donde tengamos elecciones equitativas y justas, donde tengamos un sistema de justicia que funcione y que efectivamente termine con la impunidad que ha sido la regla en nuestra historia. Todo ese primer eje trabajaba esa parte de participación, de ciudadanía, de democracia. Un segundo eje de derechos sociales, y ahí también el Estado tiene un rol fundamental en la provisión de servicios públicos universales y de calidad. La educación, que es una prioridad, sin la cual, todos los problemas de la República Dominicana pasan de una manera u otra por problemas de educación, pero también el tema de la salud, que es la principal
razón por la cual una familia dominicana hoy cae en una situación de quiebre económico o pasa de ser clase media a una situación de pobreza, es precisamente un accidente o una enfermedad catastrófica de un miembro de la familia, porque no tenemos un sistema que garantice esa atención médica. Entonces la garantía y la transformación del sistema de salud, también del sistema de seguridad social, dígase las pensiones. Exacto. Y por supuesto todos los derechos sociales, la vivienda, la cultura, el agua potable, el transporte, que han sido no hemos tenido nunca un Estado que los asuma, sino que se han hecho cosas mínimas en unos más que en otros, pero en todos hay una deuda social. Y luego dos ejes, un tercer eje que era el eje económico, donde planteamos una serie de transformaciones económicas para un Estado desarrollista, un Estado con una visión de desarrollo que potencie nuestros sectores productivos, pero que también mejore los salarios, para que ese crecimiento económico que el pueblo dominicano ha mostrado tener la capacidad de un empuje económico tremendo. Hemos tenido uno de los niveles de crecimiento económico más altos de América Latina. A nuestros presidentes les encanta relucir eso, pero nos sacan a relucir que seguimos teniendo de los 3 salarios más bajos de América Latina. Entonces, al servicio de qué ha estado ese crecimiento y qué tan sostenible es a futuro. Entonces, nosotros planteamos un crecimiento que sea también más democrático, que beneficie a las mayorías. Y para eso ahí tenemos toda una serie de propuestas en materia fiscal, un sistema de impuestos más justo, en materia de política salarial para incrementar los niveles salariales, en materia también de planificación económica, el uso del crédito, la democratización del acceso a crédito y el uso del crédito como una herramienta de promover los sectores productivos. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el diseño económico. Y finalmente un eje que nosotros le llamábamos medio ambiente y territorio, donde entramos diferentes temas que tienen que ver con el manejo de los territorios, como la construcción de una policía que haga mejor su función, la verdadera reforma policial, porque ahora este gobierno ha hablado mucho de reforma policial, con ciertos pequeños avances, pero falta mucho, hay muchas cosas que no se han asumido. Pero ahí entran también las políticas ambientales, el tema de la protección real de nuestras áreas protegidas, que valga la redundancia o la contradicción, no están realmente protegidas, están todas en una situación de crisis. Quien haya visto el documental que hizo el cineasta dominicano José María Cabral, que está disponible en YouTube, que se llama Tumba y Quema, pues ahí se denuncia, ¿no? Y se documenta la situación de desastres que están nuestras áreas protegidas y las consecuencias que eso tiene, que las hemos visto en el aumento de las inundaciones súbitas en las ciudades. Eso no solo se debe a una mayor cantidad de lluvia, cambio climático, sino a la deforestación, a la falta de terreno verde que absorba ese exceso de agua. Y entonces todas esas políticas ambientales de prevención de riesgo, somos uno de los 10 países más afectados por el cambio climático y eso implica tomar riesgo. La transición hacia modelos de turismo y de producción agrícola que sean sostenibles, que tomen en cuenta el componente ambiental. Y una política, por ejemplo, en tema de minería, que radicalmente distinta a la política que se ha promovido en los últimos años, que priorice el bienestar, el agua, la visión a largo plazo y no los lucros inmediatos. Entonces, en esos 4 ejes, democracia e institucionalidad, derechos sociales y servicios públicos, economía, productividad y salario y todo lo que tiene que ver con el eje territorial y medio ambiente. Ahí en ese programa de gobierno que sigue estando disponible en la página de Opción Democrática, la página web, pues ahí están todas las propuestas que hicimos para esta República Dominicana que queremos ser. Y la pregunta inicial era, ¿cómo nos ves en 2040? Exacto. Y en realidad eso depende de las decisiones políticas que tomemos hoy. Exacto. Yo veo 2 grandes caminos para la República Dominicana, o un espectro, ¿no? Y pudiéramos terminar en cualquier punto de esos 2 extremos, que es, lamentablemente, frente a los retos que estamos viviendo en el mundo de hoy, un camino de migraciones masivas, un país del cual tengamos que irnos masivamente porque no habrá agua, porque las costas subirán y todo el sector turístico colapse en un mundo que además con cambios y guerra es un reto para el sector turístico. Un país donde si viene una crisis global de energía nos veamos afectados y eso paralice la economía.
Entonces, ¿verdad? Y luego el estallido social que todo Exacto. eso generará. Y en otro extremo, un país donde la dirigencia política tenga la visión de tomar las medidas para que dentro de este nuevo mundo que estamos entrando podamos posicionarnos como modelo de la nueva sociedad que la civilización humana necesitamos construir. Y yo apuesto a que el pueblo dominicano tengamos la sabiduría de escoger líderes políticos y de empujarles a que vayamos en esa segunda dirección más optimista. Mira, la verdad que esto va a ser un programa bastante interesante. Son 4 ejes que lo vamos a ir separándolo en un esquema donde nos vamos a concentrar en esos puntos que son vitales y los nuevos que ahora con la integración de las nuevas tecnologías, cómo podemos modernizar esa propuesta que ustedes tienen para que en estos próximos 15 años podamos tener la República Dominicana que deseamos. Señores, vamos a hacer una pausa y vamos a empezar con el siguiente eje, que es el número 1. Bueno, señores, seguimos con Un Futuro en un Clip, donde dijimos que estamos en el primer eje, el eje de la democracia, el eje donde va a sostener todas estas propuestas y cómo este proceso de democratización se va a fortalecer e incluso ampliar. Entonces, Virginia, en este primer eje que es para el fortalecimiento democrático y de las libertades y la ampliación de que existan mayores niveles de transparencia y de participación, ¿cuál es tu visión de cómo debemos arrancar este proceso? Sí, nosotros lo pusimos de primero en el programa de gobierno porque efectivamente lograr todas las demás políticas que planteamos en materia económica, en materia social, en materia medioambiental, pasa por tener lo que nosotros decimos un Estado que funcione y que funcione bien y funcione para todos y todas. Y la construcción de ese Estado pasa por el sistema político, porque al final quienes ocupan y dirigen ese Estado son las personas que el pueblo dominicano escoge en elecciones. Y ahora mismo hay un problema con ese proceso. Así es. Hay un problema con el sistema de partidos políticos y hay un problema con el proceso electoral. ¿Y cuál es ese problema? Que es sumamente antidemocrático. ¿En qué sentido? En que ninguna democracia real puede funcionar si no se regula el dinero que se gasta en las campañas electorales. Por 2 razones. Primero, porque no hay una real competencia si tú no regulas el dinero. Aquí estamos, por ejemplo, pues nosotros sufrimos en carne propia, Opción Democrática, un partido político nuevo, llegamos a competir y hicimos una campaña que también fuimos de las pocas candidaturas que rindió cuenta públicamente, donde gastamos unos 2 millones de pesos en términos monetarios. Si se contaba además el trabajo voluntario y las donaciones, llegamos a unos 8 millones de pesos. Y competimos contra candidaturas que gastaron miles de millones de pesos. Exacto. Entonces tú dices, bueno, pero ahí no hay competencia. ¿Cómo tú compites cuando se gasta esa cantidad de dinero? Y el segundo problema es que si tú al final terminas llevando al Estado a los candidatos que gastan más dinero, esos candidatos no se deben al pueblo que los escoge, se deben a quienes le financian la campaña. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa nación cuando tú tienes personas tomando decisiones en el Congreso Nacional sobre las leyes que se van a aprobar en los ministerios, sobre las políticas que se van a hacer, que están pensando no en el interés del pueblo dominicano, sino que su prioridad es quién me financió la campaña? Tengo que devolver esa inversión millonaria que hicieron esos grupos en mí. Tengo que garantizarle el negocio, tengo que pensar en las prioridades y los intereses de esos grupos. Entonces, eso es una distorsión de lo que debe ser la democracia. Pero tampoco se aclara de dónde vienen esas donaciones. Claro, porque no hay ninguna regulación. Y por eso hemos tenido casos de que aquí incluso el dinero ilegal, los sectores ilícitos están financiando campañas. Tenemos un diputado del partido de gobierno PRM condenado por narcotráfico en Miami. Así Y hay es. secreto a voces de que hay muchos otros. Hay otros que tienen casos en la justicia que ahora ganaron, entraron al Congreso o se reeligieron. Entonces, hay un problema fundamental. Si queremos pensar en construir una mejor República Dominicana de aquí a 40 años, tenemos que empezar por regular el dinero en la política y reformar el sistema de partidos y el sistema de elecciones. Es la única manera, porque pretender tener un sistema político sin elecciones o sin partidos
es regresar a peor todavía, ¿no? A una dictadura. Exactamente. Entonces, la única manera es mejorar ese sistema, es reformarlo. Y por eso parte de lo que planteamos en ese eje es un código electoral que le ponga topes a cuánto dinero se puede gastar en campaña, a quiénes pueden gastar dinero en campaña. Y ojo, esto se hace en la mayoría de los países democráticos. O sea, no es una cosa que sea demasiado difícil de hacer. Si tú te vas a Chile, tú no puedes llenar la ciudad de vallas porque tú tienes el dinero para poner propaganda. Hay establecido un horario en la televisión durante la campaña electoral, no antes. Y bueno, eso hay muchísimos ejemplos. Pero quería plantearlo como primer eje porque todo lo demás, de una manera u otra, depende de que tengamos la capacidad de impulsar ese proceso. Y es un proceso difícil, porque quien debe hacerlo es una parte interesada que no le conviene que se haga. ¿Quién? Quien controla el gobierno. Quienes están en el Congreso ganaron bajo este sistema. Entonces, por eso requiere una conciencia ciudadana y una movilización ciudadana para exigir una reforma y una democratización del sistema electoral y de partidos. Entonces, con esta reforma y ampliación de la democracia, ¿qué tú opinas ahora que se está hablando sobre las candidaturas independientes? Nosotros saludamos la participación de candidaturas independientes, sobre todo a nivel local y de Congreso, pero entendemos que el problema real no está ahí. Porque tú puedes tener una candidatura independiente de un partido, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién te la financia para ponerla en condiciones de competir con otros que están gastando millones? Entonces nos parece positivo que haya más oferta, de que no haya que estar en un partido para ser candidato, pero creo que ese no es el quid del asunto, sino que lo otro es mucho más grave. Pero solamente a nivel lo que sería municipal y congresional. Yo sí creo que a nivel presidencial, una candidatura, hay que ver qué significa independiente, porque quien gobierna un país no es una persona, son las estructuras partidarias que sustentan a esa persona. Sí, yo me refiero a estas candidaturas que no están sustentadas con un partido político, sino que logró un apoyo a nivel de la sociedad y la presenta de forma independiente a los partidos tradicionales. Sí, nosotros saludamos eso. Pero como digo, sobre todo a nivel municipal y congresual. Porque a nivel presidencial tiene ciertas implicaciones que es como votar ciego, porque tú no conoces la estructura que te van a gobernar. Entonces, para competir a nivel presidencial, yo sí creo, y ese es el rol de los partidos políticos, que parte de la reforma electoral tiene que incluir también partidos políticos que tengan que rendir cuentas, como hacemos nosotros en Opción Democrática, porque queremos predicar con el ejemplo, que si se entran a nuestra página web pueden ver nuestros estados financieros auditados del año pasado. Entonces, eso debería ser mandatorio, no debería ser que lo hagamos porque queramos, sino que todos los partidos tengan que hacerlo. Y eso permitiría una reforma en ese sentido. Sería una República Dominicana más democrática, donde el pueblo, la ciudadanía, tendríamos más posibilidad de impulsar las reformas que realmente necesitamos, empezando, y que eso entra ya en el segundo eje de nuestro programa de gobierno, por un Estado que dé servicios públicos de calidad, universales, con acceso para todo el mundo, particularmente en lo que tiene que ver con la educación. O sea, la transformación y mejora de la salud, de la educación pública en la República Dominicana es fundamental para cambiar ese escenario de la República Dominicana que seremos en el 2040. Entonces, para empezar también este proceso de democratización, ¿tú consideras que los partidos políticos que no transparenticen esos gastos, tanto de lo que el Estado le entregó como de lo que ellos recaudaron y de forma detallada de dónde vienen esos recursos, se le podría sancionar de que no tenga derecho de participación para las siguientes elecciones? Totalmente, o sea, se deberían establecer sanciones claras para cada tipo de violación de la norma. Una de las sanciones puede ser efectivamente como se hace en otros países. Si durante la campaña tú estás violando normativas, tú pierdes todo el derecho moral y real de ser un candidato, porque ¿cómo tú vas a ser la persona que representa y que tiene la autoridad si tú no cumples con las normas desde antes de ser electo? Entonces, efectivamente, si una candidatura no tiene capacidad de rendir cuentas como candidato, ¿cómo va a rendir cuentas desde el gobierno? Otra parte también que vi en este proceso pasado, de que candidaturas presidenciales, incluso municipales y congresionales, no presentaron propuesta. Y para mí, no tener una propuesta que sea debatida en el público es, como quien dice, una candidatura que no se sostiene
cumpliendo una norma básica, que es presentar esta propuesta a la sociedad. Y lo que más me llamó la atención es que no vi esas propuestas completas o solamente superficiales, sin detallar qué es lo que quiere hacer en su gestión de gobierno. Y eso sí me creó mucha preocupación. Sí. E incluso fue uno de los temas que surgió, este programa surgió porque, señores, la mayoría de los candidatos ni siquiera presentaron un documento de propuesta a la sociedad en todos los escaños. Y eso llama mucho la atención, donde la ciudadanía no se está dando cuenta que está votando por candidatos que ni siquiera saben lo que van a hacer en una gestión pública. No importa el cargo, puede ser diputado, regidor, alcalde o senador o presidente. Y esto para mí es uno de los puntos más graves y que no se democratizó para las presidenciales a todos los candidatos. ¿Sí? Con un debate con un debate de sí. equidad. Así Claro. que no importa si es una persona independiente o un partido pequeño o un partido grande, no hubo un debate real entre los candidatos. Y eso sí es grave. Sí. Entonces, para este proceso democrático, ¿tú crees que debe ser obligatorio la libertad de equidad entre los partidos, incluso de las candidaturas independientes? Sí, totalmente. De hecho, nosotros como partido presentamos una ley ante el Congreso para hacer los debates obligatorios. Claro, cada candidato puede tener la opción de participar o no, pero que la Junta Central Electoral tenga la obligatoriedad de organizarlo y de invitar a todo el mundo. Quien no quiere usar esa plataforma, problema de él. Exacto. Pero que tengamos la posibilidad, quienes asumimos candidatura, puede darnos a conocer al pueblo y de presentar la propuesta. Y además, eso también compromete más, porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué decisiones van a tomar esas personas que lleguen al poder? No es lo mismo cuando tú, frente al pueblo dominicano, en cadena nacional, en un debate, dijiste, yo voy a hacer de la educación una prioridad para la República Dominicana, que cuando tú no tuviste que presentar propuesta y tú nomás pusiste vaya y repartiste dinero el día de la elección. ¿Y por qué vas tú ahí a defender la educación? ¿Tú me entiendes? O sea, no hay un compromiso público. Entonces, los debates no solo generan un terreno más equitativo para que el pueblo conozca a los candidatos, valore sus propuestas, sino que compromete más a esos candidatos a que una vez estén en el poder, pues implementen esas reformas. Bueno, señores, este fue el primer bloque. Ahora vamos al segundo bloque en breve. Señores, continuamos en el programa. Ahora vamos con el tema, lo que es educación y derechos sociales. Y Virginia tiene un planteamiento sobre este tema, de cómo esta visión que tiene su partido para la sociedad. Y empezamos con el tema de educación. Así es. Para nosotros el rol fundamental del Estado debe ser la garantía de derechos, sobre todo a través de la provisión de servicios públicos de calidad universales. Y probablemente el más importante de esos servicios es el sistema de educación pública. Todos los problemas de la República Dominicana, de una manera u otra, pasan por problemas de educación. Si pensamos en el tema ambiental, si pensamos en el tema del tránsito, si pensamos en los problemas también económicos, parte de la principal debilidad de nuestra economía es que tenemos un capital humano de muy baja formación, que nos impide crecer en áreas más tecnológicas, por ejemplo. Entonces, al final, nosotros necesitamos una transformación profunda del sistema educativo y a eso apostamos. Yo, una de mis primeras movilizaciones o participación, si se quiere, política social, fue en el movimiento del 4%, que exigía precisamente una mayor inversión, cumplir con la ley que establecía mínimo el 4% del Producto Interno Bruto, PIB, al sector de educación pública, que era una demanda de mayor inversión para mejorar la calidad, no simplemente para que haya más dinero por haber dinero, sino para mejorar la calidad de la educación pública. Y yo recuerdo en ese entonces que empecé a investigar, a leer, a estudiar el tema y descubrí que en América Latina el promedio del gasto social, de la inversión social, que es precisamente el dinero que el Estado pone en todas esas áreas que mejoran la calidad de vida de la población, educación, salud, cultura, transporte, agua potable, vivienda. En América Latina rondaba en promedio en la región nuestra, era de un 16% del PIB.
En la República Dominicana no llegaba al 9, era un 8 y pico. Sí. O sea, nosotros estamos, y se ha mantenido así. Nosotros con el 4% subimos un poquito, creo que en algún momento llegamos a 9, no hemos pasado de ahí, estamos igual en 8 y pico o 9 bajito. Hay países que te invierten más del 20% de su PIB en inversión social. O sea, los países que tienen mejor calidad de vida tienen inversión social muy alta. Y yo decía, de nuevo, o sea, yo escuchaba el discurso político que decía, no, tenemos los niveles de crecimiento económico más altos, pero no decían que tenemos de inversión social por debajo del promedio. Entonces, de nuevo, ahí hay un problema. Yo aspiro a que la República Dominicana del 2040 tenga una inversión social alta, claro, de calidad. Exacto. Que sea un gasto público de calidad para garantizar derechos a servicios públicos buenos. Mire, yo estaba que transformen la vida de la población. Yo estaba viendo la medición a nivel global sobre cómo el Banco Mundial determina los niveles de ingreso de cada país. Y hay 4 niveles, donde los países más desarrollados están en el 4 y República Dominicana está en el 3, con muchos otros países, incluso a nivel de China y todo eso. Pero lamentablemente esa distribución, como siempre se habla de que tenemos una abundancia de crecimiento económico, pero su distribución no es la más desigual, totalmente. Entonces eso no va acorde con estos ingresos. Claro, y en las últimas décadas en la República Dominicana la desigualdad ha aumentado. ¿Y con qué se relaciona el aumento de la desigualdad? Con el aumento de la violencia. Así es. Con el aumento de incluso enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades físicas. La desigualdad te fractura la sociedad. Y a mí me gusta mucho un libro que se llama The Equality Level, en español se llama La desigualdad, un análisis de nuestra infelicidad colectiva. Sí. Que son unos investigadores británicos, se volvió muy famoso ese libro, que analiza todos los problemas sociales que te genera la desigualdad. ¿Por qué? Porque te crea una fractura, una sociedad donde hay una mayor competencia por un estatus social, que hace que uno deje de ver al otro como conciudadano, como hermano, como dominicano, sino está por encima o está por debajo de mí. Y como yo quiero estar siempre, los seres humanos somos seres sociales, queremos sentirnos valorados, que tenemos estatus, genera también las ganas de pisotear al otro. Entonces son sociedades donde hay también más racismo, más machismo, hay menos apertura a reconocer derechos porque tú sientes que tú no tienes derechos. Entonces, son sociedades fracturadas, donde hay mucha violencia, donde hay mucha corrupción. Entonces nosotros tenemos que aspirar a lo contrario, a reducir esa desigualdad. ¿Y cómo se reduce esa desigualdad? Con servicios públicos de calidad, que a quienes más ayudan es a quienes menos tienen. O sea, quien más aprovecha, a quien más le cambia su vida, que las escuelas públicas de este país den una educación de calidad, es a los niños de la familia más pobre. Mira, lo estamos subiendo, estamos disminuyendo la desigualdad. ¿Cómo más? Rediseñando el sistema de impuestos. Ahora mismo el sistema de impuestos aumenta la desigualdad en este país. Quiere decir que quienes más tienen están pagando menos y quienes menos tienen están pagando más. Entonces, es un sistema de impuestos más justo, que es otra también de las propuestas que están en ese programa de gobierno, y a través del servicio público, a través del sistema fiscal y a través de la mejora de los salarios, que lo mencioné ahorita y que es un punto fundamental para nosotros. Yo quiero una República Dominicana al 2040, donde el salario mínimo más bajito te permita comprar la canasta básica. Ahora mismo la canasta básica media ronda unos 40 y pico mil pesos y exacto, el salario mínimo ni siquiera llega a la mitad de eso. Y tenemos un montón de salarios mínimos que también aspiramos a unificar, porque la idea del salario mínimo es que sea el mínimo, no que tú tengas 5 diferentes. Nosotros hicimos una propuesta de establecer un salario mínimo por región, porque en cada región sí te varía el costo de vida. Sí. Entonces eso permitiría que las regiones donde el costo de vida es más económico se te vuelven más competitivas porque tienen salario un poco más bajo, pero que permiten comprar esa canasta básica. Y eso motivaría a las empresas a invertir en las zonas menos desarrolladas y a que tengamos un desarrollo territorialmente también más equilibrado. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos. Ahí me metí ya en temas económicos, pero en temas pero eso es muy interesante porque al final está todo interconectado. Mira, llama mucho la atención ahora que me llegue a mí la idea. Ahora para el 2025, Chile y Uruguay entró entre los grupos en el 4º lugar, sí, entró en los grupos de los países desarrollados con mayores ingresos. Y estos dos modelos de Chile y Uruguay nos pueden dar un punto de referencia muy importante para América Latina. Entonces, si son modelos que han dado resultados y que dieron el salto,
¿qué otras cosas podríamos incluirle a la República Dominicana según tu punto de vista? Sí, y creo que el modelo de Uruguay y de Costa Rica son buenos ejemplos de las reformas que necesitamos en el sistema de salud, donde haya un seguro de salud público de calidad. También esos son países donde la salud es pública. Y seguro universal. Y seguro universal, exactamente. Que al final es el modelo que ha permitido mejor calidad de vida en los países que lo implementan. Claro, y vuelvo al primer eje, por eso digo todo está interconectado. Para que eso funcione, necesitamos un Estado con capacidad de administrar grandes recursos y de administrarlo bien, de ponerlos al servicio de instituciones que provean esos servicios públicos de calidad, hospitales que estén bien equipados, que funcionen bien, que estén bien administrados, donde el dinero no se esté robando, donde los equipos no estén desapareciendo, que se remodelan un año y al año siguiente está el hospital vacío y no se sabe qué pasó con esa inversión, donde las escuelas funcionen bien. Y yo insisto que esto tampoco es una tarea del otro mundo, porque nosotros tenemos ejemplos de hospitales, de escuelas, de instituciones públicas muy bien gestionadas aquí en la República Dominicana, que funcionan muy bien, que da gusto ir a verlos. Claro, lamentablemente son la excepción, pero demuestra que podemos, que si hay voluntad. Entonces, ¿cuál es parte del rol que le toca al Estado? Trabajar con la academia, con el conocimiento científico para analizar y entender por qué hay casos de éxito y qué está pasando en esos hospitales, en esas escuelas, en esas instituciones que sí funcionan bien y cómo podemos replicarlo, para que en toda la República Dominicana, desde cada pueblito hasta cada provincia, hasta cada ciudad, tengamos servicios de salud, servicios de transporte, servicios de educación de calidad. Y ese es el rol, para eso está el Estado, por lo menos el Estado que envisionamos desde Opción Democrática. Y en tema de salud, ¿qué visión ustedes tienen con ahora el concepto de e-hospital? Es decir, el tema de monitoreo y crear grandes centros tecnológicos en materia de salud, donde el ciudadano tenga que ir periódicamente a hacerse su chequeo y llevar un control y monitoreo de cómo va la salud de la población sin costos. Y claro, y el tema tecnológico abre posibilidades impensadas antes. Bueno, y algunas relativamente ya básicas que tienen mucho tiempo, como el sistema del carnet único de los usuarios del sistema de salud, donde todo tu expediente está. Yo viví muchos años en Turquía y funcionaba así. O sea, yo iba a cualquier médico. Primero tú vas a tu unidad de atención familiar, exacto, que es la unidad primaria, que exacto, están abandonadas en República Dominicana y no están en condiciones, que hay que habilitar, que hay que darle personal, que hay que formar un ejército de enfermeras, de trabajadores de salud, de médicos, para que podamos tener el personal que se necesita en esas unidades de atención primaria. Si de esa unidad de atención tu médico de familia te refiere a un especialista, entonces tú vas a un hospital, que eso te permite descargar los hospitales. Y en ese hospital o en la misma unidad primaria, cualquier médico que tú visitas tiene acceso a tu expediente y ahí está todo tu archivo, que tú no tienes que estar cargando con los estudios médicos, o tú vas a un médico y te mandas unos exámenes que otro ya te hizo, pero dice, no, yo quiero que sea, o sea, eficientizar todo ese sistema para hacerlo más accesible y más fácil a la población. Y de nuevo, eso se hace en muchos países. Aquí ha habido un proyecto y no sé en qué ha quedado, varias veces se ha invertido en hacer ese sistema, pero de nuevo, tenemos que tener ahí a personas electas que ganen las elecciones pensando en estas cosas y con voluntad y con capacidad de hacer que todas estas cosas que tienen sus retos pero son logrables, pues las apliquemos. Siempre he dicho que el tema de la transparencia y la modernidad es un tema de voluntad, no tecnológico. Y República Dominicana sí tiene el personal profesional para encargarse de esta modernización. Señores, vamos a seguir en el siguiente bloque y no se pierdan lo que vamos a tocar, el tema económico y otros temas que también tienen que ver con el medio ambiente. Seguimos en el programa donde vamos a tocar ahora un tema muy particular, que es el tema de la economía. ¿Cómo podemos desarrollar un país basado en estos factores que debemos tener muy pendientes para lograr un desarrollo? Y es el tema económico. Y Virginia, ¿cómo tú visualizas de cómo empezar a hacer estos cambios en materia económica? Bueno, en materia económica, me adelanté en el bloque anterior y mencioné algunas de nuestras propuestas que tienen que ver con un cambio en la política salarial para mejorar los salarios de la familia dominicana, con un sistema de impuestos más justo.
que eso tiene que ver más con redistribución. Ahora, ¿cómo potenciamos ya un mayor crecimiento económico y en áreas de mayor valor añadido, de mayor nivel tecnológico? Primero, vuelve y conecta con el capital humano, o sea, la necesidad de fortalecer el sistema educativo en la República Dominicana, no solo en el nivel educativo general de la población, sino también en el nivel de la educación superior. Porque las universidades tienen un rol fundamental que jugar, además, en la investigación. O sea, nosotros como país también de áreas de las que invertimos poquísimo es investigación y desarrollo tecnológico. Eso tiene que empezar a ser una prioridad para el Estado, el impulso de la investigación y el desarrollo tecnológico atado al tejido económico que tenemos. Y luego también yo hablaba de la democratización del crédito, el acceso de las familias dominicanas a crédito a precios justos y también de utilizar el crédito como una herramienta para fomentar sectores claves. Aquí la mayor parte del crédito se dirige al consumo. Nosotros tenemos que cambiar eso y establecer una política de que el crédito se base a la producción y a la inversión. El dinero, quizás los dos insumos básicos fundamentales de cualquier economía son el dinero, que aquí en República Dominicana es muy alto, o sea, las tasas de intereses son muy altas, y la energía, que también es muy costosa en República Dominicana. Entonces nosotros necesitamos hacer una economía que compita no a base de bajos costos, que implican bajos salarios, sino a base de productividad, de capacidad y de innovación. Y eso pasa por trabajar de manera estratégica y a largo plazo, eso no son reformas que se pueden hacer de un día para otro, pero trabajar para bajar las tasas de intereses, para dirigir el crédito a los sectores productivos y para transformar el sistema eléctrico. Eso nos lleva también a otra área que entra ya dentro del último bloque que tiene que ver con ambiente, que es la transformación de la matriz energética de la República Dominicana hacia renovables. Pero también en materia económica nosotros tenemos una propuesta que me parece que es única en nuestro país, que nadie más la ha hecho. Cuando se anunció la reforma fiscal la hablamos, que es la necesidad de hacer una auditoría de la deuda pública en la República Dominicana. Un patrón que ha tenido el Estado dominicano y el modelo de crecimiento económico, de nuevo, del que tanto se jactan nuestros gobernantes, es un crecimiento que se ha sostenido en base al endeudamiento. Y sabemos, y es un tema muy mencionado, que la creciente deuda pública es un problema y es una bomba de tiempo para la economía dominicana. En parte, esa deuda tiene que saldarse con un mejor manejo, con un mejor manejo de las finanzas públicas. Así es. Pero en parte también tenemos que, y es la propuesta que hacemos Opción Democrática, gran parte de esa deuda es deuda ilegítima. ¿En qué sentido? Nosotros proponemos hacer una auditoría que analice en qué se ha usado cada uno de esos préstamos, bajo qué condiciones se ha tomado. Ahí hay mucha deuda que ya hace rato que se pagó, pero se siguen pagando intereses por las condiciones en que se ponen del sistema financiero internacional, que sabemos que es un sistema diseñado contra países como el nuestro. Entonces, parte del rol de un Estado responsable es hacer esa auditoría para identificar si hay deuda ilegítima y si la hay, poder llevar a la justicia a los responsables y dejar de pagarla. Porque el pueblo dominicano, hoy 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado se va a pagar, no la deuda, intereses de la deuda. Esto es absolutamente insostenible e injusto, porque ese dinero que pudiera estar invirtiéndose en los hospitales, en las carreteras, en las escuelas, en las inversiones de infraestructura, y que sin embargo tiene que irse a pagar intereses de un préstamo que quién sabe para qué se utilizó, para beneficiar a grupos élites financieros internacionales. O sea, eso hay que revisarlo. Y por eso nosotros proponemos la auditoría de la deuda pública. Pero que parte de la deuda pública, parte de algunos otros, porque solamente hemos abonado los intereses, pero no hemos pagado el capital. Claro, porque además en condiciones leoninas. Entonces, eso también implicaría no solo la identificación de deuda que pueda ser ilegítima, sino reestructurar también esa deuda y renegociar esas condiciones. Pero ahora mismo hay tantos préstamos y se siguen aprobando tantos préstamos que hay realmente una oscuridad, un desconocimiento. Esto es como un hoyo sin fin de la deuda pública. Y hay muchos grupos internacionales que documentan, esto no es algo que pasa solo en República Dominicana. Hay muchos grupos internacionales que hablan de la deuda ilegítima de los países del sur global.
Y tenemos el ejemplo también de países hermanos de América Latina que han hecho auditorías de la deuda y eso les ha permitido disminuir ese monto que tienen que destinar del presupuesto público para el pago de la deuda. Está el ejemplo más reciente de Ecuador, que disminuyó significativamente el monto de pago de deuda privada externa luego de la auditoría durante el gobierno de Correa. Y tenemos a Brasil en el siglo pasado, un ejemplo quizá más antiguo, pero igual de válido, que también disminuyó muchísimo la carga de la deuda durante el gobierno de Getúlio Vargas, luego de hacer una auditoría. Entonces, esa es una propuesta fundamental que pienso que hace mucha falta en la República Dominicana. ¿Y cómo podemos ir logrando que se transparentice esta deuda? Así, por ejemplo, ¿qué debe hacer cada partido para contribuir con sus equipos de que se pueda transparentizar? Porque muchas veces los gobiernos no lo quieren hacer pensando de que ellos puedan seguir tomando préstamos. Es una decisión política. Por eso vuelvo al primer eje, depende a quienes escojamos en el momento de las elecciones a ocupar esos cargos que tienen la capacidad o no de tomar ese tipo de decisiones. Porque para hacer una auditoría de la deuda pública se requeriría una decisión política del partido de gobierno de crear una comisión, estructurar un proceso para realizar esa auditoría. Y de nuevo hay experiencias internacionales de buenas prácticas que se podrían realizar. Pero si se reúne la oposición para lograr esto y parte, por ejemplo, pues también tengo entendido que parte del actual gobierno sí tiene interés y visualizan que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo unificar estos criterios? Porque debe ser en conjunto. Ojalá y surgiese esa propuesta. Nosotros como partido la apoyaríamos porque de hecho estaríamos felices que la cojan. Somos nosotros que hemos puesto esa propuesta sobre la mesa. Pero yo hasta ahora no he visto a ningún otro partido haciéndose eco y asumiendo ustedes hicieron la propuesta, pero que ustedes se han acercado a otros partidos para que, los partidos minoritarios, para que lo apoyen. Bueno, por ejemplo, cuando se hicieron las vistas públicas sobre la ley de reforma fiscal, donde estaba la Comisión de Hacienda del Congreso, en las palabras que yo tomé en nombre de Opción Democrática, yo planteé esa propuesta. Y ese video se hizo viral, ahí está en las redes, donde decíamos, antes del gobierno pretender aumentar impuestos, si necesita más recursos, bueno, vamos a hacer una auditoría de la deuda porque hay recursos que el gobierno puede utilizar. Y bueno, la Comisión de Hacienda del Congreso estaría tendría todo el poder para hacer una propuesta de un proyecto de ley en ese sentido, por ejemplo. En materia económica, Pavel, a mí también me parece importante señalar la necesidad de aumentar los niveles de formalidad en la economía dominicana. Uno de los problemas de nuestra economía son los altísimos niveles de informalidad. De hecho, más de la mitad de la economía sigue siendo informal. Eso también afecta la fiscalidad, porque el Estado, parte de lo que nos recauda, tiene que ver también con esa informalidad. Y ahí también hay un rol que jugar con las herramientas que tiene el Estado, como el crédito, como la seguridad social, para atraer, y la educación, para lograr que todo ese tejido productivo tan vibrante que tenemos el pueblo dominicano, que está en la informalidad, pero que es una actividad económica importante que sustenta hogares, que mueve la economía, que garantiza ingresos a toda esa familia, pueda entrar en la formalidad y tener las garantías que ofrece la formalidad. Nosotros proponemos trabajar, y esto lo conecto con la gestión de riesgo, de inundaciones, de desastres, de huracanes, con la democratización también de los seguros. De nuevo es una propuesta que yo no he visto a nadie más planteándola. Nosotros la planteamos cuando ocurrieron las inundaciones de noviembre. Que si cada uno de esos pequeños negocios, de esos pequeños hogares, tuviese acceso a tener un seguro, cuando ocurriese un desastre no fuese tan grave la situación. Porque tuviesen cubierto, después que pasó el seguro, ese pequeño, hasta un triciclo que le sirve, que es el capital mínimo de un pequeño comerciante. Lo pierde en un desastre, bueno, tiene un seguro que se le puede reponer. Ahora mismo lo pierde y queda entonces en una situación de pobreza y de desamparo. Entonces podríamos usar los seguros como una forma de incentivo a que se formalice. Exacto. Que aquí en la pandemia fue una oportunidad desperdiciada. Porque fíjate que en la pandemia solamente las empresas formales tenían acceso al plan ¿cómo se llamó el plan que se instaló en ese momento para poder seguir pagándole los salarios a los empleados? Ese tipo de situaciones son las que permiten a las empresas ver, espérate, si yo estoy formalizada, voy a poder beneficiarme de eso. Y Exacto. Se pudo haber hecho una campaña en ese sentido, pero lamentablemente de los desastres y las situaciones difíciles seguirán pasando. Entonces, si tenemos un Estado que tenga esa visión,
puede utilizar esas situaciones para ampliar los niveles de formalidad. ¿Y qué otro esquema también podríamos adicionar para incentivar a esos usuarios que son empresas que de una persona? Son los microempresarios. Los microempresarios. Que muchos vemos incluso como los salones, que también son... Los salones, claro, son microempresarios, pero la mayoría de ellos no están formalizados. Por un sistema de impuestos también que, como digo, es muy injusto. Entonces, parte de la transformación del sistema de impuestos no es solo para disminuir la desigualdad, hacerlo más justo, que el Estado pueda recaudar más, sino también para favorecer la formalización de la economía. Si el sistema de impuestos tuviese una opción más factible para los pequeños emprendedores, las microempresas, y bueno, en muchos países de América Latina ha funcionado el monotributo, y eso también parte de lo que nosotros planteamos. O sea, el uso del sistema de impuestos en una versión más accesible para que esas empresas puedan ir formalizándose. Bueno, señores, vimos esta parte que es bastante interesante, pero tenemos que hacer una pausa para cumplir con unos compromisos. Bueno, señores, continuamos con otro tema de este eje esencial, que es el tema del medio ambiente y cómo esto nos afecta para lograr un desarrollo para el 2040. El medio ambiente es esencial para el desarrollo y vamos a verlo desde los diferentes puntos que Virginia nos va a tratar, cómo podemos mejorar el medio ambiente y cómo el efecto medioambiental también puede destruir un proceso de desarrollo. Así es. Y sobre todo en ese momento del mundo que estamos viviendo, que estamos enfrentando una crisis ecológica global, donde la República Dominicana es uno de los 10 países que es más, no que será, sino que ya lo es, y seguirá siendo más afectado por el cambio de los patrones en el clima global. Y en el eje ambiental, nosotros de nuevo tenemos toda una serie de políticas. Una de ellas, ya lo mencioné, que es la necesidad de cambiar nuestra matriz energética hacia fuentes renovables. Así es. Nosotros como República Dominicana pudiésemos suplir todo nuestro consumo energético con fuentes renovables. Sol, viento, biomasa, energía de las olas, que son menos tradicionales y también proceso más experimental, pero de la cual nosotros pudiésemos posicionarnos en ese sentido. Y eso no solo tendría un impacto ambiental reduciendo las emisiones, que nosotros cumplamos con el Acuerdo de París y tengamos la calidad moral para exigir a los grandes países que son los grandes contaminantes y los que provocan el cambio climático que cambien también que disminuyan sus emisiones, pero además nos daría soberanía energética y económica, porque gran parte de las divisas que generamos como país se nos van en importar petróleo para quemarlo. Entonces, por el lado ambiental, por el lado económico y por el lado de independencia y soberanía. Garantizar que si colapsan los suministros globales de energía y de petróleo, no hay problema porque nosotros tenemos nuestra fuente de energías renovables producidas por nosotros, porque además eso te generaría todo un sector económico de producción energética que también dinamizaría la economía. Eso se pudo haber empezado en la República Dominicana desde los años 70. Por ejemplo, en Brasil trabajaron con el uso del etanol, con el bagazo de caña. Nosotros sí, me acuerdo de eso. Y más en esa época éramos grandes productores de caña, seguimos teniendo producción de caña y eso simplemente se desperdicia. También en materia ambiental hay un tema fundamental que se habla muy poco, que es la necesidad de nosotros transicionar nuestra producción agrícola y empezar a dar incentivos y capacitación para que nuestros productores, nuestros campesinos, puedan empezar a depender cada vez menos de agrotóxicos, de fertilizantes y de pesticidas, que son todos químicos, contaminantes, dependientes del petróleo e importados. Y empiecen a transicionar hacia formas de producción agroecológicas, que son más autónomas, garantizan la protección, la biodiversidad, la protección del suelo y que son el futuro. O sea, es el futuro hacia donde va a transicionar la humanidad, porque las formas de producción agrícola industriales que se han promocionado hasta ahora son insostenibles. Hay una pérdida de suelo. Cada vez que aquí en la ciudad de Santo Domingo llueve y uno ve ese malecón negro, todo eso es suelo fértil que producto de las malas prácticas y de exponer el suelo, se va cuando llueve a los ríos y el río lo bota al mar.
Y eso es suelo productivo que estamos perdiendo. Y quizás no lo vemos porque son procesos que se toman décadas, pero están ocurriendo. Entonces nosotros necesitamos proteger nuestros suelos para garantizar que vamos a poder seguir produciendo alimentos en la República Dominicana al 2040 y más allá. Y entonces los temas para el agua potable, para el tema agrícola también se necesita el agua. Entonces hay una preocupación que no se están ampliando la cantidad de presas que se requiere, que sirve con doble función, un embalse para controlar nuestros ríos, una forma también, un embalse para mantener el agua potable necesaria para la agricultura, pero sobre todo para el consumo humano. Entonces, ¿ustedes han presentado algún plan de dónde debemos ampliar este tipo, la mayor crecimiento de represas? Mira, para este tema? Sí, y además con una visión distinta de los grandes embalses, porque mientras aquí está sucediendo algo y es la degradación de las cuencas. Sí. En la medida en que hay deforestación, malas prácticas agrícolas, las cuencas, que son las que generan esa agua, esas montañas cubiertas de bosques donde llueve y toda esa agua filtra, se va a los ríos y luego termina llegando a las represas y nosotros la utilizamos. En la medida en que se degradan, no solo corre el agua hacia los ríos, hacia las presas, sino que corren los sedimentos. Sí. Y una vez las presas se sedimentan, le acortamos su vida útil y tenemos un problema tremendo, porque ahí hay que hacer una inversión enorme que además no siempre funciona. Entonces, nosotros, el paso 1 es proteger nuestras cuencas, es decir, proteger los bosques, proteger las montañas. Y eso pasa también, se conecta con lo anterior, con motivar, sobre todo en las montañas, en términos generales, pero sobre todo en las montañas, necesitamos que esos pequeños agricultores dominicanos que trabajan tan duro para alimentar al pueblo tengan acceso a capacitación técnica, financiamiento y acompañamiento para que puedan transicionar hacia prácticas agroecológicas, hacia agroforestería, la agricultura con bosques, de manera que podamos reforestar y proteger nuestras cuencas. Y luego también revisitar el tema de las grandes presas. Sí, hay inversiones de grandes presas que tienen que hacerse, la famosa presa de Monte Grande que tiene toda la vida abandonada, pero también nosotros tenemos que tener una visión de las pequeñas hidroeléctricas. Sí. Que te generan electricidad y autonomía de nuevo energética, esas pequeñas comunidades, y que tienen menos impacto ambientales. Exacto. Porque las grandes represas también son complicadas en términos ambientales. Sí, porque muchas veces he visto esos pequeños embalses que son para generación de energía eléctrica para la comunidad. Si eso lo seguimos multiplicando en todas las áreas, más también la energía solar, es decir, señores, utilizar en los grandes barrios que hay grande cantidad de zinc, que lo vemos cuando usted ve una toma aérea, o incluso con la expansión del metro, en los teleféricos podemos ver esa ciudad que muchas veces la gente desconoce. Si eso lo convertimos también, esos techos de zinc, en techos que estén cubiertos con paneles solares, claro, también puede ser de gran utilidad para todo el sector. Sí. E incluso iluminar todas las áreas que no están iluminadas, ampliar la iluminación de las carreteras que son totalmente oscuras. Así que podemos seguir ampliando. Y el tema del agua también se conecta con el agrícola, porque una parte alta del agua de consumo que utilizamos es para el riego agrícola. ¿Y qué pasa con los sistemas agroecológicos? Que consumen muchísimo menos agua. Exacto. Entonces ahí tú le pondrías menos presión al consumo del agua. Y otro tema fundamental para el agua es el de la megaminería metálica a cielo abierto, que te consume cantidades masivas de agua. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la mina de Pueblo Viejo, que te consume 2.500 metros cúbicos de agua por hora. O sea, eso equivale al consumo de una ciudad mediana. Entonces, y los altos niveles de contaminación. Y luego los altos niveles de contaminación. Y lo digo porque aquí hay unas concesiones de exploración minera en toda la cordillera central, que es la cordillera principal generadora de agua en la República Dominicana. Y a menos que nosotros garanticemos la protección de esta cordillera, el futuro del agua en nuestra isla pues está en riesgo. Y por eso este también es un compromiso nuestro. Y estas comunidades que están forzando a que salga de su entorno, que viven por décadas familiares, que están obligando ahora a las fuerzas que salgan estas personas de sus propiedades.
Sí, porque la megaminería metálica a cielo abierto, que es una minería a gran escala, diferente de la minería artesanal, por ejemplo, del Larimar, eso provoca el desplazamiento de comunidades, provoca la contaminación, uso masivo de energía eléctrica, uso masivo del agua. Son proyectos que tienen un impacto brutal y que por lo tanto tienen que evaluarse profundamente antes del país irse por esa ruta. Bueno, señores, el tiempo siempre es oro y lamentablemente no podemos ampliarlo. Pero Virginia, tenemos también invitarte para otra ocasión porque hay muchos temas que quedan pendientes y la verdad que agradecemos una visión muy clara que tiene Virginia Antares de lo que queremos una República Dominicana para el 2040. Así que, señores, sigan apoyando este proyecto porque lo que queremos es el desarrollo para todos los dominicanos. Que yo lo resumo en una República Dominicana próspera, segura y feliz. Así es. Esa es la República Dominicana del 2040. Gracias, Pavel. Gracias a ti.